el taller de escritura argumentativa. Les dejo aquí 4 recursos importantes que yo les recomiendo para mejorar su producción de textos académicos. Uno es Google Docs, o sea que utilicen Google Docs para redactar sus documentos. Ahorita vamos a ver la página de Word Reference, el recurso de Language Tool y el recurso del laboratorio de escritura de la Universidad de Purdue, ¿vale? Entonces, los pueden buscar estos 3 recursos en línea. El de Word Reference es el diccionario más grande a nivel internacional para buscar cómo se conjuga un verbo, los significados de casi cualquier palabra, poner dudas sobre los usos de determinadas palabras. Entonces, por eso les recomiendo este diccionario. Ya está completamente gratis y disponible en línea. Esta, digamos, como app, pero es como algo que ustedes pueden agregar a su Google Chrome, que se llama Language Tool. Y si ustedes agregan esta herramienta a su Chrome, va a mejorar la revisión de los documentos que generen en Google Docs. Entonces, la combinación del corrector de ortografía de Google Docs más esta herramienta de Language Tool, pues mejora muchísimo la identificación de las correcciones de ortografía de sus documentos. Y el laboratorio de Purdue pues nos da información útil sobre cómo citar en formato APA. Esta universidad constantemente está actualizando sus normas APA, y no solamente las normas APA, sino en diferentes sistemas de referencia bibliográfica. El APA es uno de entre muchos, y da ejemplos. Entonces también recomiendo mucho que siempre estén consultando este recurso, ¿vale? Ahora, un recordatorio súper importante antes de empezar a escribir es conocer en una oración simple el sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? Entonces, el sujeto es de quién estoy hablando, ¿no? Si estoy hablando de un singular es yo, él, ella, o de un plural, nosotros, ustedes, ¿no? Ellos. Entonces, siempre en una oración es importante identificar quiénes o de quiénes estoy hablando, ¿no? Le estoy hablando en singular o en plural, en primera o tercera persona. Después, la segunda es el segundo elemento de cualquier oración es el verbo, es decir, qué acción estoy realizando, ¿no? El niño está barriendo, ellos están jugando, y aquí el verbo no solamente importa pensar en qué tiempo estoy hablando, es decir, estoy hablando en presente, en pasado, en futuro, en gerundio, en infinitivo o en voz pasiva, ¿no? Entonces, esto es relevante cuando yo estoy redactando. Normalmente, en un texto, en un párrafo, debe de haber coherencia verbal. ¿Qué significa coherencia verbal? No puedo estar saltando en un párrafo, hablar de presente y de repente pasar a futuro, y después de futuro pasarme a pasado. Esto se conoce como que no hay coherencia verbal. ¿Por qué? Porque en la academia normalmente se utiliza un solo tiempo verbal durante todo el párrafo, ¿no? Hay algunas situaciones en las cuales se justifica el cambio de tiempo verbal, como puede ser que esté hablando del presente, pero digo, algo similar a la pandemia del COVID-19 aconteció en 1988, cuando apareció el virus del VIH-Sida. Entonces ahí, estoy hablando en presente, pero estoy refiriendo un evento que me es importante destacar, y estoy hablando de un evento pasado, ¿vale? En ese caso sí se justifica el cambio verbal, pero en general debe de haber coherencia verbal durante todo
el párrafo o durante todo el escrito que esté realizando. Y pues tenemos los complementos. Los complementos describen la acción del verbo. Por ejemplo, voy a dar un... María se está secando el cabello y lo hace a una temperatura caliente para que pueda secarse de manera adecuada su cabellera. El sujeto es María, el verbo es secando y todo lo demás que redacté después pues es el complemento. Entonces ese complemento pueden ser oraciones, normalmente son oraciones complejas, pero en este caso son oraciones subordinadas. ¿Qué quiere decir una oración subordinada? Dependen de la existencia de mi sujeto y de mi verbo principal. Entonces, cuando yo escribo una oración, tienen que tener relación con mi oración principal. Nunca debo de perder de vista mi sujeto y mi verbo de mi oración principal, ¿va? Y esta separación se hace con comas, con puntos y comas, ¿va? Entonces, este recordatorio es importante porque digamos que necesitamos tener bien clarito cómo los elementos de una oración para que mejore nuestra claridad argumentativa. Por eso es este recordatorio. Ahora, los elementos de un texto argumentativo es que debe de tener una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. La introducción es de qué voy a hablar. El desarrollo, ahí expongo mis argumentos con evidencias de lo que yo estoy hablando. Las conclusiones, yo refiero o resumo mis ideas principales y expongo cuáles fueron, digamos, mis conclusiones. Por eso se llama conclusiones, ¿va? Y en las referencias bibliográficas esto es muy importante porque solo la información y la evidencia que yo utilicé en mi desarrollo es lo que voy a referir. A mí no me interesa, y esto se hace más común en la escritura de textos académicos, que revisen 20 libros si solamente usaron 2. A mí me interesa saber con base en qué información ustedes construyeron sus argumentos. No me interesa saber que ustedes consultaron 50 libros para construir ese párrafo. Me interesa saber la información en la que ustedes se basaron para construir los argumentos que van a exponer en sus foros, ¿va? Esa es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía. Las referencias son los documentos que efectivamente ustedes utilizaron para desarrollar sus argumentos. Ahora, una introducción. En una introducción se explica qué es lo que voy a escribir, es decir, se establece de entrada el tema sobre el cual voy a escribir. En el caso de los foros es cuál o cuáles serán las preguntas eje que voy a discutir, ¿no? Después, ¿cuál es el tema central que motiva la escritura del argumento principal? En una introducción generalmente se pone o se establece de entrada el objetivo, es decir, ¿qué me motiva a escribir ese texto? Después en el desarrollo, ustedes me interesa que identifiquen los argumentos, que ustedes presenten evidencia, es decir, ahí en el desarrollo ustedes van es lo que los hace a ustedes unos investigadores, ¿no? Porque les dice, bueno, yo te estoy diciendo que el libro es rojo porque la textura, porque el color, porque las cualidades del color rojo en la retina, ¿no? Así me lo refieren. Entonces, en el desarrollo ustedes presentan sus evidencias con base en qué están sustentando sus argumentos, ¿vale? No solamente implica poner, esta es la sección del desarrollo, ¿no? Y me aviento a copiar y pegar información. No. Ahí ustedes dicen, mira, con base en este autor estoy señalando que la ley, o sea, en ejemplo, Michael Parkin refiere que la ley de oferta y la demanda afecta los precios a los cuales los consumidores compran las mercancías, ¿no? Y pongo microeconomía,
2010 y esa es la cita, ¿no? Estoy refiriendo a un autor y estoy diciendo que con base en este autor yo conocí qué es la ley de oferta y de demanda, ¿va? Entonces eso se pone en el desarrollo. Después, en las conclusiones, ustedes sintetizan sus ideas, destacan sus aportes o las ideas fundamentales que fueron planteadas en el texto, o plantean también posibles soluciones o posibles trabajos futuros que ustedes buscarían plantear o realizar a partir de lo que ya argumentaron, ¿va? Entonces, en las referencias también solamente es lo que ustedes utilizaron para crear ese texto. No van a poner todo lo que consultaron, sino solamente lo que efectivamente utilizaron para construir ese textito, ¿va? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta respecto a las diferencias entre estos elementos? Entonces, acá vamos a crear un nuevo documento. Le voy a poner crear y compartir para que se quede en la carpeta. Le voy a poner taller de escritura argumentativa, que va a ser TEA. Y ustedes ven que yo siempre tengo acá una aplicación. Esta aplicación es Language Tool, ¿no? Esta. Entonces TEA, digamos, le voy a poner que es el 1 porque es, digamos, nuestro texto número 1. Entonces, acá, por ejemplo, si yo busco Language Tool, aquí está. Aquí está la paginita. Y ustedes, les voy a agregar la liga en el chat. Les dice lo que hace, ¿no? Les identifica las palabras. Si ustedes repiten mucho algún término, se los identifica. Les pone las faltas de ortografía en términos de acentuación y les revisa coherencia verbal. Entonces, al menos, y esto es gratuito, entonces pues yo recomiendo que lo descarguen, lo agreguen a su Chrome, porque pues digamos, si sabemos que tenemos un poquito problemas con ortografía, pues sinceramente les facilita mucho la vida. Entonces yo lo utilizo, funciona bastante bien y a mis alumnos les ha facilitado un poco la vida. Ahí me contarán ustedes si lo llegan a utilizar, ¿va? Entonces, bueno, ya les puse y les compartí la herramienta. Les dije también que buscaran otra herramienta que es Word Reference. Ahí está. Este es el diccionario más grande en el mundo, ¿no? Ustedes pueden usarlo solamente en español, aunque vienen todos estos idiomas que están aquí. Y aquí en español, pues digamos que ustedes no saben o tienen un problema con algún verbo, ¿no? Por ejemplo, contar, ¿no? Entonces acá le doy en contar y acá no solamente me dice la definición, sino me dice la definición, me da muchos ejemplos, o sea, por cada definición me da un ejemplo de su uso. Me permite acceder a los foros de discusión si tengo alguna duda de cómo se utiliza determinada palabra. Me da la definición de la Real Academia de la Lengua Española, me da algunas referencias en gramática y me dice cómo se conjuga en todos los tiempos verbales ese verbo, ¿no? Entonces, este es muy útil porque si tienen alguna duda sobre una conjugación, pues te la realizo, ¿no? Entonces yo lo recomiendo tanto para las definiciones como para los usos como para las dudas. Es súper bueno este recurso, ¿no? Entonces, después el otro recurso es es Pardue Writing Lab, ¿no? Aquí está. Ustedes me dirán, profesora, pero es que ese recurso está en inglés. Sí, pero no. Aquí en el Online Writing Lab de la Universidad de Pardue viene un recurso que está en español.
y acá ustedes se van a APA Guide, que es la guía de APA, de escritura de APA. Ustedes aquí se van a la séptima edición, séptima edición, y solamente para APA hay una guía de APA en español. Entonces, pues esto es súper útil porque ustedes van a ver ejemplos de cómo se cita APA en español, y todo esto les da con ejemplos de las diferentes fuentes, ¿no? Si es una tabla, si es una figura, si es como un recurso electrónico, o si es uno más autores. Entonces, esta información está completamente para el caso de APA en español, ¿va? Entonces ya les dije el writing, el lab, y me falta cuál. No, ya estamos bien, listo. Creo que hay alguna duda. Sí, maestra, buenas tardes, buenas noches. Tengo una duda. Con respecto a APA, he visto que es un recopilado de varias actualizaciones del formato. Tengo una duda, ¿es un formato que se va a seguir actualizando con respecto a cómo citar? ¿O, o es algo que ya es un procedimiento que ya se queda ahí tal cual? No, APA es un estándar internacional. O sea, ¿por qué los obligan a utilizar APA? ¿No? APA significa American Psychological Association. Eso significa APA. Este estándar se utiliza en la mayoría de las revistas de ciencias sociales en el mundo, ¿no? APA está la versión número 1 y vamos en la séptima versión. Esta séptima versión empezó en el año 2020 y gradualmente, digamos que hasta que se incorpore y tengamos una versión, esta es la actual, es como una ley, ¿no? Entonces, la vigente es APA séptima edición, inició su aplicación en el 2020, ¿no? Eh, la de APA sexta edición, para, digamos, países anglófonos, empezó en 2015. A español fue traducida hasta 2016 y estuvo vigente de 2016 hasta 2019, 4 años. Entonces, eh, pero como toda ley, digamos que va transformándose porque no se cita de la misma forma. ¿Y esto por qué cambia? Porque descubren, o sea, lo que se quiere evitar con APA básicamente es el plagio. Entonces, y que nosotros podamos... APA se utiliza porque es como el caminito que las personas que nos dedicamos a investigar seguimos, o sea, seguimos ciertos rastros para saber cómo es que esos investigadores construyeron esas ideas, ¿vale? Entonces, esto se busca que sea de la manera más clara. APA séptima edición es mejor que la 2006 porque permite, digamos, que encontremos ese caminito más fácilmente y porque evita muchas prácticas de plagio. Por ejemplo, actualmente las revistas electrónicas tienen una cosita que se llama DOI, D-O-I, y esa es la dirección de identificación única que tienen ya los libros y las revistas electrónicas. Eso antes no se tenía. Entonces, digamos, a medida que se va transformando la forma en la que se puede encontrar y la disponibilidad de información, antes, por ejemplo, APA no tenía cómo se citaban textos jurídicos. La séptima edición ya lo incorpora. Antes no teníamos las citas a podcast, ¿no? La séptima edición ya incluye este material, el formato para ser citado, el ejemplo, digamos, ¿no? Entonces va a seguir cambiando durante un tiempo, digamos que la séptima edición se convierte en la norma hasta que sea reemplazada por la siguiente, ¿no? Y esto va a ir modificándose en función de la disponibilidad de recursos que tengamos, pues, las personas que nos dedicamos a estudiar o investigar. No sé si haya quedado claro. Sí, maestra. Sale, pues. Entonces, ahora sí, pasamos a... Gracias. ¿no? ¿De qué? Pasamos a nuestro textito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra hoja en blanco y yo les dije que teníamos que responder qué pregunta. ¿Alguien recuerda la pregunta que teníamos
en nuestra presentación del foro de argumentación para que nos sirva de ejemplo. Si no la recordamos, pues nos vamos a nuestra unidad 3, después a la presentación. Esta es la presentación y nuestro foro de reforzamiento tiene una pregunta, ¿no? La pregunta es esta que está aquí, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es copiarla y se supone que nuestro texto debe de versar sobre responder esa pregunta. Entonces aquí yo voy a poner, ¿no? Tenemos que tener una introducción. Después de la introducción tenemos que tener un desarrollo, una conclusión y nuestras referencias, ¿no? Aquí, referencias, ahí está. Ahora, en la introducción, según el ejemplo, nosotros tenemos que establecer de lo que vamos a hablar. Lo ideal es que nosotros no pongamos la pregunta directamente, sino pongamos en este texto o en el presente texto se responderá cómo se determina la oferta y demanda de los bienes farmacéuticos y a su vez se explicará la intervención del Estado en la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, acá ya me dio 2 errores, ¿no? Acá se responderá. ¿Por qué? Porque el verbo debería de estar en futuro. Y acá cometí un error, ¿no? Puse mal un acento. Ahí está. Y lo hice. Y acá me dice, ¿qué crees? Tienes 2 opciones. Puedes poner esto con mayúscula o puedes poner una coma. En este caso, como es una oración compleja, pues lo correcto es utilizar una coma, ¿no? Ahora ustedes me preguntarán, a ver, profesora, ¿cómo se dio cuenta que era una oración compleja, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de esta primera oración? ¿Alguien sabe cuál es el sujeto? María, es... eh, ay, ¿sería texto? ¿Sí? Sí. El presente texto, de hecho puedo poner acá. Acá hay otra cosa que ustedes, ¿en qué voz lo estoy haciendo acá? Y lo puedo cambiar, ¿no? El presente texto responderá. ¿Y qué cambio habría con se responderá o responderá? ¿De qué voz a qué voz estoy pasando? Si lo pongo un se antes del verbo, esto es voz pasiva. Si yo tengo un sujeto y un verbo, sujeto en este caso es texto, lo voy a poner el sujeto. A mí me gusta poner siempre para que sea fácil de identificar en código de colores. Entonces texto lo voy a poner, o sea, los sujetos los vamos a poner en verde, los digamos verbos los vamos a poner en morado. Entonces mi sujeto es texto y el verbo es responderá, ¿no? El presente texto responderá y acá a su vez explicará. Si ya puse este en voz activa, pues por pura coherencia tengo que poner este en voz activa, ¿no? Y explicará, este es explicará, lo paso, explicará la intervención del Estado en la industria farmacéutica, ¿no? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que esta es una oración compleja?
Mm, No les dé miedo. María, María. porque tiene, bueno, yo creo que es porque tiene dos verbos, porque tiene una pregunta dentro de la oración Ujú. y porque introduce otro elemento que es, bueno, otros elementos que es el Estado y la industria farmacéutica, como si fueran, no sé, otros sujetos. Por todo eso es una oración compleja. Si nosotros analizáramos todas las oraciones que están acá, tendríamos el presente texto responderá. O sea, y aquí establecemos la pregunta, ¿no? Tarara, ¿no? Entonces estamos diciendo, el presente texto responderá esta pregunta y explicará la intervención del Estado en la industria farmacéutica. ¿Qué sería más claro para ustedes? ¿Poner eso o ponerle aquí y a su vez? ¿Por qué creen que puse esto en unos guioncitos? Eso. Podríamos escribirlo de manera más directa. El presente texto responderá y explicará la intervención del Estado en la industria farmacéutica. Y se entendería perfectamente la oración. Sí, Exactamente. Siempre. eso pensé que lo ponía así porque se podía omitir o se podía dejar. Exactamente. Entonces, aunque a nosotros nos guste poner como muchas, digamos, ¿cómo podemos adornar nuestro lenguaje? El lenguaje académico siempre se prefiere que sea simple, directo y claro. Entonces, nuestro texto, si es simple, directo y claro, es mucho mejor así yo estoy diciendo y a su vez y al mismo tiempo y secuencialmente, ¿no? Que son todos estos cuando hablo de secuencialmente, a su vez, al mismo tiempo, que son adverbios que me están diciendo, eh, digamos, adverbios de tiempo, modo y lugar, ¿no? Aquí en este caso sería como juega a su vez es un adverbio de modo, ¿no? De la forma en la que yo voy a responder. O sea, estoy diciendo simultáneamente voy a hacer estas dos cosas, ¿no? Entonces, esto se puede omitir, ¿no? Ahí ya solamente el presente texto responderá cómo se detallará. ¿Qué otra cosa creen que es importante agregar aparte de ya de establecer mi pregunta? ¿Qué otra cosa ustedes podrían establecer en la introducción? Bueno, usualmente se establece también cómo es que ustedes van a argumentar, o les dije la motivación, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sería la motivación de realizar toda esta investigación? A lo que decía es, yo de esto infiero que seguimos hablando como es parte de las unidades que estamos revisando en la escuela, tiene que ver con el incidente crítico. Entonces, como justamente nos estamos refiriendo, si cualquier otra persona lo lee, va a pensar que estamos hablando de algo que nos interesa saber o que lo queremos averiguar en un contexto mucho más amplio. Pero si yo me voy a referir a averiguar, a responder esa pregunta y explicar cómo interfiere o cómo interviene, perdón, el Estado en la industria farmacéutica, tengo que darle el contexto y el contexto sería la pandemia del COVID-19. Lo vamos a revisar en función a lo que pasa en México, tendría que aclararlo ahí, en México, y si también se va a revisar o hacer una comparación de lo que pasó en México con otros países, también tendría que ponerlo ahí. Exactamente. Entonces, ya agregó María que debemos en la introducción tener contexto, ¿no? Que debemos señalar específicamente cómo vamos a argumentar eh, en nuestro párrafo, en nuestro texto, y aparte señalar qué es lo que nos motiva a realizar ese texto, ¿no? Entonces, el presente texto responderá y explicará, tarará. Y entonces vamos a ver el objetivo, ¿no? El objetivo de
de la reflexión es conocer cómo la ley de la oferta y demanda afecta la disponibilidad de insumos médicos, o cómo afectó, ¿no? ¿Cómo afectó? Tal vez afectó la disponibilidad de insumos médicos durante la pandemia por COVID-19 en México. Para ello se comparará lo que aconteció en España, en México, el gobierno federal instrumentó la centralización de las compras de insumos médicos para garantizar el acceso universal de la población a los medicamentos y vacunas. Sin embargo, ello también provocó que no toda la población fuera atendida oportunamente. Se dio acceso prioritario a las comunidades urbanas mejor comunicadas, y se desatendió a las comunidades rurales menos comunicadas y dotadas de infraestructura en salud. Ahí está. A ver, ahora díganme, en este párrafo pues yo estoy diciendo que el objetivo de la reflexión es conocer, ¿no? Entonces, este sigue siendo conocer, es un verbo, ¿no? ¿Cómo la ley de la oferta y la demanda afectó la disponibilidad de insumos médicos? Aquí me está diciendo mi Language Tool que tengo un error ortográfico. Durante la pandemia por COVID-19. Acá ¿es importante que sea en México o no? O sea, que establezca que sea en México. Sí, sí es importante. Exactamente. Entonces, después, ahora, estamos en esta oración, ¿no? Entonces, aquí nuestro objetivo es nuestro sujeto. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? Sí, sí, es el objetivo del sujeto. Lo que queremos explicar es cómo afectó Sí, maestra. la disponibilidad de insumos médicos. Esto lo voy a poner en verde. Bueno, no se ve el verde, pero un verde un poco más claro, más fuerte. Cómo la ley de la demanda afectó la disponibilidad de insumos médicos durante la pandemia del COVID. Esto, ¿a qué hace referencia? Y lo dijo María en su comentario. Eso que tengo ahorita subrayado, ¿a qué hace referencia implícitamente?
¿Quién levantó? A los insumos, ¿Y a los cuál, insumos médicos, ¿no? ajá, ¿y cuál es nuestro incidente crítico y nuestro problema prototípico? El COVID, la pandemia, El problema prototípico es pandemia por COVID, ¿no? Y nuestro ¿ok? incidente crítico habla sobre insumos médicos. Si yo agrego esta oración, implícitamente estoy demostrando que ¿qué leí? El problema de insumos médicos. El problema y el incidente crítico, ¿no? Ok, bueno, y eso ya lo puse, lo agregué en una oración más. Y ahora, esto, ¿ustedes creen que efectivamente lo voy a hacer o podría resultar confuso? ¿O qué ven ahí? María, yo no le encuentro como mucha relevancia a esa frase. O sea, a mí me da la impresión que se quedó corta, que no tiene relación, como que ni se relaciona con lo que habla respecto a los insumos de la pandemia, ni tampoco con la siguiente oración después del punto. Exacto, es una idea incompleta. ¿Están de acuerdo o no? Sí, Eso y otro problema tiene. Aparte de que es una oración incompleta, que no tiene una clara relación con mi oración principal. María, otra vez, que cuando se está relacionando con bueno, es que no sé cuál es no sé la palabra correcta, pero cuando lo está utilizando viene después de un punto y coma, eh, mm, y ahí vuelvo a lo mismo, o sea, no hay como que no hay una relación, eso es a lo que me refería con la idea inconclusa. Dice que se va a comparar, pero no dice cómo se va a comparar o qué se va a comparar, si las compras, si la escasez, si la demanda, si cualquier situación que haya acontecido, no se dice, nada más dice que se va a comparar, pero se va a comparar contra qué, no dice. Por eso a eso me refería yo con la idea inconclusa. Un punto y coma lo agrego cuando voy a explicar algo de mi oración principal y acá no estoy explicando nada, ¿no? Ahora, esto está en otro tiempo verbal. ¿En qué tiempo está mi oración principal? ¿En qué tiempo está mi oración principal? ¿Sería presente? Está ¿Conocer? exactamente. Bueno, mi verbo es, ¿no? Y está en presente. Conocer es un infinitivo, pero esto que es el verbo es conocer. Yo sé que cuando yo escribo un objetivo, mi objetivo siempre por lo regular debe estar en infinitivo. Entonces mi objetivo, porque este es mi sujeto, por lo regular todos los objetivos siempre van en infinitivo. Es conocer, es analizar, es reflexionar, ¿no? Pero el verbo en conjunto es conocer y es en voz activa o pasiva. Activa o pasiva, chicos. Es activa. Es activa. El otro, ¿en qué voz está? En pasiva. ¿Pasivo? Es pasivo. Entonces, ¿eso es coherente o es incoherente? Es incoherente. Es incoherente, exactamente. Entonces, yo elimino esta oración. ¿Por qué? Porque no aporta nada, porque mi punto y coma está siendo mal utilizado y porque no hay coherencia verbal entre mi oración principal y una supuesta oración, digamos, dependiente, pero que no me está diciendo nada más. Entonces, esto se va, ¿no? Listo. Eso pasa recurrentemente mucho en sus redacciones. Ahora, sigo. La siguiente oración. Durante la pandemia por COVID en México. Ahí que estoy repitiendo. El nombre del país. Nombre del país. Exacto. Y el error de la acentuación. Y el error de la acentuación, ¿no? Ok. Maestra, tengo una duda, disculpe, Sí. Eliu.
todo esto lo está haciendo mediante a Google Documentos, ¿correcto? Ajá, ajá. Ok, perfecto. Y el ejercicio se va a quedar en la carpeta para que lo Ok, revisen. perfecto, Entonces, gracias. tal vez nos vayamos a extender un poquito más, pero me interesa que al menos tengamos una oración completa en introducción y que esto sirva, digamos, para que ustedes puedan construir sus demás argumentos, ¿vale? Entonces, esto entonces en México sería necesario repetirlo. No, No, maestro. Entonces lo quitamos, ¿no? Ahora, sí, el gobierno federal instrumentó podemos poner el gobierno federal, si queremos volver a decir mexicano, ¿no? Ahí sí, pero digamos que ya lo citamos en México, sería repetitivo, pero digamos si quiero ser extremadamente claro, el gobierno federal mexicano instrumentó la centralización de las compras de insumos médicos para garantizar, aquí es o la compra de insumos médicos, La. instrumentó la centralización de compras o de las compras. Sería la, no, maestra, las de la compra, las compras. Ahí, cuando se utilizan los artículos, lee, las, les. Ahí es la centralización de compras de insumos médicos, porque cuando yo utilizo acá la centralización, lo estoy especificando. Esta es una cosa que yo estoy especificando, que es una herramienta de toma de decisiones del gobierno. O sea, el gobierno realiza una acción estatal, que en este caso es centralizar, y esa sí es algo que es específico del gobierno. O sea, solamente el gobierno puede hacer esa acción. Entonces, por eso yo estoy diciendo que es específico. Instrumentó la centralización, instrumentó su capacidad de centralizar. Pero acá, en de las compras, yo no estoy especificando qué compras. Entonces mi función del artículo se pierde. Entonces, el gobierno federal mexicano instrumentó la centralización de compras de insumos médicos para garantizar el acceso universal de la población a los medicamentos. Aquí el acceso sí es específico y aquí de la población, o sea, también es específico, ¿no? Porque asumo que es la población mexicana. De la población a los medicamentos y vacunas. Ahí, vamos, aquí hicimos un cambio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? es una nueva oración Es una nueva oración. ¿En qué tiempo verbal está? en pasado. En pasado. ¿Y ese cambio verbal se justifica o no se justifica? Sí se justifica porque le estamos dando, cuando estábamos hablando del conocimiento, o más bien, de cómo afecta la ley de oferta y demanda a la compra en la pandemia, volvemos a darle el contexto. Lo que hizo el gobierno mexicano, pero lo hizo en pasado. El gobierno en pasado instrumentó la centralización de compras. Y entonces sí se justifica. ¿Por qué? Porque si bien lo vamos a investigar en este momento cómo fue la afectación, nos vamos a referir a un evento que ya sucedió. Exactamente. Entonces aquí sí que se justifica la parte del cambio a un tiempo verbal. En este caso sería pasado, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a explicar? Y esta es una nueva oración, ¿no? Que a su vez va a estar en un solo párrafo. Aquí va la otra nota. ¿Es posible que un párrafo tenga solamente menos de 3 oraciones? ¿Hay párrafos de 3 oraciones? No, de dos solo, ¿no? A ver,
¿Hay párrafos de menos de 3 oraciones? ¿Quién respondió? No le dé pena. Tal vez muchos tengan la misma duda. Yo respondí que yo creo, bueno, creo que solamente hay, los párrafos son de 2 oraciones, ¿no? O más. Más bien, Pueden tener entre 1 y 3 o 4 oraciones, ¿no? Los párrafos, o no, estoy mal. pues pueden tener más de 3, ¿no? Ajá. Oraciones. Menos Sí. de 3, no. ¿Por qué puede haber párrafos de más de 3? Porque al menos una oración va a ser la introducción, otra oración va a ser el desarrollo y otra oración va a ser las conclusiones. O sea, puede haber párrafos de al menos 3 oraciones, pero no puedo tener párrafos de menos de 3 oraciones. Porque, Ok. ¿qué pasaría si yo solamente tengo una oración o 2 oraciones? Serían ideas que Inconclusas, inconclusas o incompletas. o no se estarían planteando nada. Sería justamente una oración que dice algo. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta el texto que estamos trabajando, y nada más utilizo esta frase: el gobierno federal mexicano instrumentó la centralización de compras de insumos médicos. Si lo dejo ahí, es una oración, pero no sé cuándo la instrumentó, no sé de qué insumos médicos estamos hablando, no sé esos insumos médicos para qué fueron utilizados o de qué tipo fueron utilizados. No se dice pues propiamente nada. Incluso si lo continúo hasta donde está el punto, que es para garantizar el acceso universal de la población a medicamentos y vacunas, a los medicamentos y vacunas, vuelvo a la misma cuestión. No estoy dándole el contexto, solo estoy hablando de algo que hizo el gobierno mexicano. Solo estoy explicando una acción que llevó a cabo el gobierno, pero no sé cuándo la llevó a cabo, para qué la llevó a cabo, cuál fue su razón, cuál es la justificación. No hay nada más. Exactamente. Entonces, cuando planteen párrafos con una sola oración o menos de 3 oraciones, no me están diciendo nada del contexto, me están solamente planteando una idea y no me están diciendo para qué quieren plantear esa idea. Entonces, al menos un párrafo debe de decirme qué es plantear la idea, para qué estoy planteando esa idea y, digamos, cuál es el objetivo de eso que estoy planteando, ¿no? Entonces, para responder esas 3 preguntas, al menos necesito pues 3 enunciados, ¿no? 3 oraciones completas. Entonces, de hoy en adelante, no vamos a tener en nuestros foros de reforzamiento, al menos los que estamos en el taller, pues párrafos con menos de 3 oraciones, porque ya sabemos que eso solamente es poner una idea, pero no discutirla. Y si mi idea es argumentar, ¿ustedes creen que solamente plantear la idea sin exponer mis argumentos es adecuado? No. Exactamente, no. Bueno, entonces, vamos a seguir la revisión. El gobierno mexicano instrumentó la centralización de compras de compras de insumos médicos para garantizar el acceso universal de la población a los medicamentos y vacunas, ¿no? Sin embargo, ello también provocó que no toda la población, sin embargo, aquí le podemos poner por un lado, porque vamos tal vez a constatar 2 argumentos, sin embargo, por un lado, ello provocó, le podemos quitar el también, ¿no? Ello provocó que no toda la población fuera atendida oportunamente. Explico acá con punto y coma, ¿no? Se dio acceso prioritario a las comunidades urbanas y se desatendió a las comunidades rurales. Fueron atendidas se dio acceso, desatendió a las comunidades rurales.
Acá que me falta, ¿por qué creen que agregué por un lado? Por un lado, cuando ustedes busquen contrastar argumentos, es importante que se auxilien de algunas palabritas que se llaman palabras vínculo. Esas palabras vínculo le advierten a sus lectores que están utilizando esas palabras justamente para plantear argumentos que van a contrastar, que van a comparar. Entonces, por un lado me dice, bueno, mira, o sea, por un lado, la centralización provocó que no toda la población fuera atendida oportunamente. Esta es su oración principal, ¿no? Y explican, se dio acceso prioritario a las comunidades urbanas y se desatendió a las comunidades rurales. Ese es su primer argumento, ¿no? Están diciendo, la centralización hizo que no se atendiera a la población con la celeridad que se debió de haber atendido, porque tenemos problemas en nuestro país en términos de comunicación y que pues hay comunidades de difícil acceso, ¿no? E inmediatamente ponemos el segundo argumento. Por otro lado, con el que estoy contrastando, dicha intervención estatal permitió que la economía de los hogares no se viera afectada, y ahí le podemos poner, pueden ponerle paréntesis, pueden ponerle guiones, al dejar que el precio de los insumos médicos y vacunas quedaran en manos de los agentes económicos privados, ¿no? Lo cual hubiera encarecido y limitado el acceso al derecho a la salud. Entonces, aquí estamos solo contrastando dos argumentos. Sí. Estamos sacando la parte positiva y la parte negativa de la intervención estatal. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, cuando ustedes quieren explicar y responder a su pregunta y explicará la intervención del Estado en la industria farmacéutica, ¿estaría respondiendo a ver las dos caras de la moneda? Sí. Exactamente. Entonces siempre voy a buscar palabras que me permitan a mí comparar o contrastar argumentos, porque me está pidiendo mi ejercicio desde la pregunta que haga. Tengo que poner la parte positiva y la parte negativa de la intervención estatal, porque en mi lectura y en mi unidad me dice que hay una parte positiva y una parte negativa de la intervención estatal, ¿no? Porque en mi unidad me va a decir, si el Estado interviene demasiado en la economía, eso puede generar que haya monopolios o que haga oligopolios. Si no tenemos competencia, pues eso también afecta el funcionamiento de la economía, ¿no? En el largo plazo. Pero en el corto plazo, pues también eso ayuda a que la función del Estado, la función interventora del Estado es que medie las desigualdades sociales y medie el acceso al derecho a la salud. Entonces, díganme si con este párrafo yo no estoy demostrando, que tengo la capacidad de comparar y contrastar argumentos, que ya leí mi unidad, que aparte ya investigué cuáles fueron las dificultades que tuvo la centralización de medicamentos, y que díganme si este párrafito, ahorita me van a decir cuántas oraciones son, no demuestra que efectivamente yo ya revisé mi incidente crítico, revisé mi problema prototípico, estoy contestando debidamente a mi pregunta, estoy planteando argumentos que aparte buscan contrastar mi intervención estatal, y que yo ya sé qué es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya los abordó. Exactamente. Y yo necesité de 50 oraciones. No, todo fue como muy, muy concreto y da una indicación de cuál va a ser el desarrollo de nuestro ensayo, de nuestro texto. Exactamente. Entonces, este tipo de escritura es la que se busca que ustedes desarrollen así de clarita. Que creen oraciones completas, que se vinculen unas con otras, que se encuentren hiladas y que respondan a la pregunta con argumentos.
y esos argumentos estén sustentados en evidencia. Esa es la estructura argumentativa. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario sobre esto? ¿Qué creen que sería mi primer argumento con base ya en mi primer párrafo? ¿Qué yo necesitaría explicar? Y dar datos. Lo primero sería explicar la ley de oferta y demanda. Exactamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber y exponer en mis propias palabras qué es la ley de la oferta y la demanda y decir que eso lo tomé de Parkin, ¿no? Parkin y Loria, ¿no? Ahí está. ¿Vale? La segunda, ¿qué sería? Con evidencia, datos, la intervención estatal, ¿no? Aquí no sería importante mencionar cómo juegan los agentes económicos privados. Sí, ¿qué papel juegan, no? Ajá. ¿Qué papel juegan los agentes económicos en el mercado, ¿no? Y ahí voy a vincularlo a su vez con la ley de la oferta y la demanda, como las empresas si disminuyen su producción, pues eso hace que se suba el precio si la demanda es grande, ¿no? Y eso también viene en la unidad. Entonces, acá la demostración de la intervención estatal, pues yo voy a buscar tal vez un artículo de investigación donde me hable sobre eso, ¿no? El papel que juegan los agentes económicos en el mercado. Ya lo tenemos porque INEGI publicó un documento, ¿no? Que aparte es parte de nuestra revisión bibliográfica, que es ¿no? ¿Sí o no? Y lo publicó en 2017. Sí. Entonces ya sabemos que aquí tenemos INEGI 2017, ¿no? Entonces ahora tenemos que construir un párrafo por cada argumento. En uno me voy a explicar la ley de la oferta y la demanda, en otro voy a dar cuenta de la intervención estatal, en otro voy a ver información sobre cómo juegan las farmacéuticas en el mercado, ¿no? Y entonces, a partir de mis 3 argumentos, yo voy a establecer mi conclusión. O sea, ¿qué aprendí en mis propias palabras? ¿Qué es lo que aprendí en esta actividad, ¿no? Entonces ahí yo voy a responder, ¿qué aprendí de mi foro e investigación, ¿no? En mis propias palabras, y tengo que hacerlo con más de 3 oraciones. Y acá, si yo estoy diciendo que voy a utilizar, acá digamos, vamos a poner en la intervención estatal, digamos que yo voy a leer El Economista, digamos un artículo del periódico que hable sobre la centralización de medicamentos, ¿no? Que hubo bastantes artículos, pero ahorita lo voy a hacer como ficticio, ¿no? Pero ustedes lo tienen que investigar. Y le voy a poner 2020, ¿no? Tal vez hay un artículo en El Economista en 2020. Entonces, en mis referencias, ¿cuántas referencias tiene que haber? Por lo menos esas 3 que puso, ¿no? Ahí. Exactamente. Entonces, en mis referencias solamente voy a citar las que uso. No más y no menos. ¿Va? Entonces, quedó claro cómo es que construimos textos argumentativos y por qué los textos argumentativos son importantes para nuestro quehacer académico. ¿Por qué? Porque a través de la estructura de textos argumentativos yo estoy mostrando que estoy aprendiendo a expresar mis ideas con claridad, con evidencia, con datos. Si yo puedo buscar información confiable que me dé evidencia y datos, estoy demostrando que yo sé investigar. Si yo sé investigar, solamente voy a utilizar fuentes de información que efectivamente me dicen que esos datos
ocurrieron o acontecieron. Si yo pongo una referencia de un artículo que no muestra información verídica, ¿qué pasaría con la persona que me está leyendo? ¿Qué creen que pensaría? ¿Ustedes qué pensarían si están leyendo algo con información verídica? Pues obviamente que es falso todo lo que está poniendo, no se puede confiar en ese texto, no podemos tomarlo como referencia para, pues sí, para alguna investigación o algo así, ¿no? Como estudiante, yo quiero información verídica o quiero información fehaciente o quiero información, digamos, que me esté diciendo cosas falsas, que no tengan una rigurosidad en cuanto a la información que estoy aprendiendo. Ustedes se supone que desarrollan un criterio crítico, ¿no? Para poder identificar información que es verídica de la que no lo es. Entonces, ahí, si no elijo bien, es como, digamos, si no elijo bien a mis amistades, ¿qué va a pasar? Me van a crear problemas. Exactamente, ¿no? Entonces, piénsenlo así cuando están escribiendo sus textos argumentativos, ¿no? Elijan bien los argumentos que van a discutir en sus textos. Y lo que importa es que ustedes poco a poco vayan mejorando su argumentación escrita, porque es la principal herramienta que a ustedes les permite formarse como académicos, como investigadores, como personas con que están, yo les digo a mis alumnos en presencial, digo que estamos utilizando nuestra capacidad humana, que es el pensar y el reflexionar, ¿no? Entonces, este es básicamente el objetivo del taller de textos argumentativos. Si ustedes